La lluvia golpeaba las aceras de Nueva York como balas. Cada gota explotaba en 1000 fragmentos diminutos que empapaban las viejas zapatillas gastadas y rayadas de Scarlett. Ella estaba parada en la intersección de la Quinta Avenida, con un brazo fuertemente agarrado a una bolsa de plástico llena de comestibles comprados en oferta. El otro lo apretaba contra su estómago, ocultando la pequeña curva que crecía sin cesar bajo un abrigo demasiado grande y sin forma. El semáforo para peatones parpadeaba con su cuenta atrás. 10 segundos, 9 segundos, pero sus pies parecían clavados en la calle. El cansancio se le metía en los huesos como el frío de noviembre se filtraba por cada hilo. 6 meses desde que Scarlett había firmado los papeles del divorcio con manos temblorosas. Desde que había salido de la mansión de mármol, su prisión, desde la última vez que lo había visto. 6 meses desde que había elegido la libertad en lugar de las cadenas chapadas en oro. Había elegido la pobreza en lugar de la asfixia. Había elegido lo desconocido en lugar de la aterradora certeza de pertenecer a Gabriel Corsetti. La luz se puso en rojo justo cuando Scarlett bajaba de la acera. Una bocina sonó. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado. Se quedó paralizada en medio del tráfico. La bolsa se le resbaló de los dedos entumecidos. Unas cuantas naranjas rodaron por las líneas del paso de peatones como pequeños planetas que se liberaban de su órbita. Y entonces lo vio, un SUV negro con cristales tintados, flanqueado por otros dos idénticos. Los tres se detuvieron a la vez con perfecta sincronización, a pesar de que el semáforo estaba en verde. La puerta trasera del coche del medio se abrió. A través de la cortina de lluvia, a varios coches de distancia, Scarlett reconoció primero los zapatos de cuero italiano, hechos a medida, tan absurdamente caros, tan inadecuados para el clima de Nueva York. Luego el traje gris carbón, confeccionado a medida como si hubiera sido dibujado sobre el cuerpo. Finalmente, cuando salió completamente del vehículo, ignorando las bocinas y los peatones confundidos, vio su rostro. Gabriel. El tiempo se detuvo. La lluvia parecía suspendida en el aire. Todos los sonidos se acallaron, dejando solo los latidos del corazón de Scarlett, como si fueran a romperle las costillas. Sus ojos marrones oscuros, los ojos que una vez habían recorrido cada centímetro de su piel, que la habían mirado con posesión y con algo peligroso que era casi gentil, se fijaron en los de ella con una intensidad que le hizo temblar las rodillas. La tenue cicatriz recorría su clavícula, la marca de aquel intento fallido de asesinato años atrás. Se veía claramente bajo el cuello de su camisa empapada por la lluvia, con la mandíbula apretada. Incluso desde esa distancia podía ver cómo se tensaban los músculos. Podía reconocer la violencia contenida en la tensa línea de sus hombros. Su alta estatura, 1,88, se enroscaba como un arma. Dos hombres salieron de los asientos delanteros, con los auriculares visibles, las manos ya moviéndose hacia las armas ocultas mientras sus ojos barrían la intersección en busca de amenazas. Gabriel levantó una mano, un gesto pequeño, casi casual, que los paralizó en el acto. Su mirada nunca se apartó de ella. Scarlett necesitaba correr, necesitaba proteger el secreto que crecía dentro de ella. Pero su cuerpo la traicionó, paralizado bajo el peso de su mirada, bajo el torrente de recuerdos que volvían sin permiso. El aroma de su colonia, bergamota, madera de cedro y algo más oscuro, algo que siempre le recordaba a la pólvora y al pecado. El tacto de sus manos, suaves a pesar de su capacidad para matar, deslizándose por la curva de su columna vertebral en la oscuridad del dormitorio. El sonido de su voz, aterciopelada y firme a la vez, susurrando promesas que también eran amenazas. Me perteneces, Scarlett, para siempre. Una bocina sonó justo a su lado, devolviéndola a la realidad. Scarlett se tambaleó hacia adelante, su abrigo se deslizó hacia un lado y todo se hizo añicos. El viento atrapó la tela, tirando de ella contra su cuerpo solo por un instante. Lo suficiente. La expresión de Gabriel cambió. Sus ojos se posaron en su vientre y Scarlett observó, impotente y horrorizada, cómo la comprensión lo golpeaba como las olas contra las rocas. Su piel palideció bajo el bronceado. La mano que había levantado a medias, como para alcanzarla, se cerró en un puño tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos, y ella pudo verlo incluso a través de la lluvia. No,
susurró Scarlett, pero el trueno se tragó la palabra. Sus labios se movieron, formando su nombre, aunque ella no pudo oírlo por el caos del cruce. Lo sintió como un contacto físico. La forma en que su boca formaba esas tres sílabas, la forma en que las había pronunciado contra su piel innumerables veces con placer y con rabia, y en el peligroso lugar entre ambos. Tony Marchetti, su jefe de seguridad, se inclinó hacia él y le habló con urgencia al oído. El jefe apretó la mandíbula, con la atención dividida entre ella y la información que estaba recibiendo. El semáforo cambió. El tráfico comenzó a moverse, fluyendo entre ellos como un río de acero y cristal, cortando su línea de visión. Scarlett echó a correr. Sus piernas volvieron a encontrar su propósito, llevándola a través de los carriles restantes, hasta la acera y al laberinto de peatones apresurados bajo los periódicos que sostenían sobre sus cabezas. Su corazón latía con tanta fuerza contra sus costillas que pensó que podría estallar. Detrás de ella oyó gritos, órdenes tajantes en italiano, los pesados pasos de hombres entrenados para cazar, capturar y eliminar obstáculos. Scarlett se sumergió en la entrada del metro de la calle 42, subiendo los escalones de dos en dos, a pesar del dolor en la zona lumbar, a pesar de los calambres en las pantorrillas, a pesar de los 5 meses de embarazo que lastraban cada paso. La estación la engulló. Un útero de hormigón que apestaba a metal caliente y cuerpos. Un tren que se acercaba chirrió. Los anuncios resonaban, pero ya nadie los escuchaba. El andén estaba abarrotado de viajeros que se dirigían a casa. Scarlett se abrió paso entre la multitud, se subió la capucha y se hizo más pequeña, invisible. Todo lo que había aprendido a hacer en los meses previos a su huida del Imperio Corsetti. El tren llegó con una ráfaga de aire viciado. Las puertas se abrieron. La gente se abalanzó hacia adelante. Scarlett, su voz atravesó todo. Atravesó el ruido, atravesó la multitud, atravesó 6 meses de silencio y la distancia que ella había trabajado tan duro para construir. Se giró, incapaz de contenerse, y lo vio en lo alto de las escaleras. Su traje estaba empapado, su pelo negro pegado a la frente y sus ojos, Dios. Sus ojos, esos ojos marrones oscuros, casi negros, ardían con una violencia de sentimientos que le revolvió el estómago. Furia, traición y algo más, algo que parecía casi dolor. 3 hombres con trajes negros estaban detrás de él. Tony hablaba con urgencia por teléfono. Otro hombre escaneaba la multitud con la atención concentrada y depredadora de un asesino profesional. Pero Gabriel no se movió. Solo se quedó allí, alto y peligroso, con el agua goteando de la costosa tela, mirándola como si fuera un fantasma que había invocado de su propia pesadilla. Sus miradas se cruzaron a través del andén. La multitud volvió a agitarse, empujando a Scarlett al interior del vagón. Ella se pegó a la ventana. Apoyó la palma de la mano contra el frío cristal. No podía apartar la mirada de él, ni siquiera cuando las puertas comenzaron a cerrarse. Gabriel se movió rápido como una navaja. La multitud se abrió ante él como si fuera Moisés y ellos el Mar Rojo. Nadie quería interponerse en el camino de Gabriel Corsetti cuando tenía esa expresión. Sus hombres lo siguieron, apartando a la gente con una eficiencia profesional que rayaba en la violencia. Las puertas se cerraron justo en el momento en que él llegó a ellas. Su mano golpeó el metal con un sonido seco y agudo que hizo que los pasajeros cercanos se estremecieran. Su rostro estaba a solo unos centímetros del de ella, separado por una lámina de cristal y los 6 meses de mentiras que ella había construido entre ellos. Sus labios se movieron, formando palabras que ella podía ver pero no oír por encima del creciente silbido del tren. «Estás embarazada de mi hijo». No era una pregunta, sino una afirmación, una acusación, una declaración de propiedad. El tren se puso en marcha, alejando a Scarlett de él, pero sus ojos permanecieron fijos en los de ella, negros de rabia y llenos de una promesa que le heló la sangre. Gabriel sacó su teléfono con movimientos demasiado controlados, demasiado deliberados. Ella conocía esa mirada, sabía lo que significaba cuando Gabriel Corsetti pasaba de la emoción a la acción, del sentimiento a la caza. Cuando el túnel se tragó el tren en la oscuridad, cuando la plataforma y la silueta de Gabriel desaparecieron de su vista. Scarlett se deslizó por la pared del vagón hasta sentarse en el suelo,
con las rodillas recogidas tanto como le permitía su vientre de 5 meses. Sus manos temblaban mientras se abrazaba a sí misma, tratando de detener el temblor que no tenía nada que ver con el frío y todo que ver con el terror que inundaba sus venas. Los demás pasajeros la miraban con distintos grados de preocupación y molestia, pero Scarlett apenas se dio cuenta. Todo lo que veía era el rostro de Gabriel. Todo lo que sentía era el peso de su mirada, la promesa que había en sus ojos. Ahora lo sabía. Después de 6 meses huyendo, construyendo una nueva vida en las sombras de la ciudad, donde reinaba como un rey de la noche, protegiendo la pequeña vida que crecía dentro de ella de la violencia y el peligro que se aferraban a todo lo que Gabriel tocaba. Ahora lo sabía, y Gabriel Corsetti nunca dejaba escapar lo que le pertenecía. Scarlett se llevó una mano al vientre, sintiendo los débiles movimientos que habían comenzado justo la semana anterior. «Lo siento», le susurró al niño que aún no sabía lo que significaba nacer en este mundo, en una guerra entre la libertad y la posesión. «Lo siento mucho». El teléfono en su bolsillo vibró 1, 2, 3 veces seguidas. Scarlett no necesitaba mirar para saber quién llamaba. Sabía que en ese momento se estaban activando sus recursos. Su red se ponía en marcha. Su imperio redirigía su atención hacia un único objetivo: encontrarla. El tren se balanceaba por el túnel, llevando a Scarlett hacia cualquier destino que hubiera elegido al azar, hacia la seguridad temporal que conocía, con la certeza de una mujer que había sido la esposa del hombre más peligroso de Nueva York, que no duraría más allá de esa noche. Porque Gabriel la había visto la prueba de lo que ella le había ocultado, y no había ningún lugar en esta ciudad, quizás en ningún lugar del mundo, donde pudiera esconderse de un hombre que dominaba la oscuridad como otros dominaban ejércitos. La pregunta no era si la encontraría. La pregunta era qué haría cuando lo hiciera. Si quieres saber qué hará Gabriel cuando encuentre a Scarlett y descubra el secreto sobre el niño que lleva en su vientre, deja un me gusta en este video. Compártelo para que las personas que aman los dramas emocionales también puedan disfrutarlo. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima parte. El apartamento que Scarlett había alquilado durante los últimos 3 meses estaba en Brooklyn, en el 4º piso de un edificio antiguo, encima de una tienda de comestibles coreana, un lugar donde la gente estaba acostumbrada a no hacer preguntas y donde el ruido de las ambulancias se había convertido en un ruido de fondo familiar. Subió las escaleras lentamente, con una mano agarrada a la barandilla que se tambaleaba bajo su peso. Cada paso era una batalla, con su barriga de 5 meses lastimándola y su corazón aún negándose a latir más despacio desde el momento en que había visto a Gabriel salir del SUV negro bajo la lluvia. Cuando la puerta del apartamento se cerró detrás de ella, Scarlett deslizó 3 cerrojos que ella misma había instalado, luego se recostó contra la madera y se dejó caer hasta quedar sentada en el suelo. El pequeño espacio que casi le robaba el aliento apareció ante sus ojos bajo una débil luz amarilla. El techo estaba marcado por manchas de agua procedentes de una tubería que goteaba en el piso de arriba, formando mapas marrones apagados que parecían moratones en la piel humana. Un viejo calentador en la esquina traqueteaba como si intentara comunicarse en código Morse, expulsando un calor débil que no bastaba para ahuyentar el frío de noviembre que se le había metido en los huesos. El mobiliario era tan escaso que el lugar parecía como si alguien estuviera a punto de mudarse en cualquier momento. Una cama doble con sábanas compradas en una tienda de segunda mano. Una pequeña mesa junto a la ventana que daba a la escalera de incendios, donde alguien había dejado unas macetas con plantas marchitas, una olla y una sartén invertidas junto al fregadero. Nada en las paredes, nada personal. Todo había sido elegido siguiendo un único criterio: que fuera fácil de abandonar en 5 minutos, excepto una cosa: una foto de una ecografía pegada con cinta adhesiva al espejo del baño. Una imagen borrosa en blanco y negro que mostraba la curva de una pequeña columna vertebral, la sombra de una cabeza. No, 2 cabezas. Scarlett se puso de pie, con las piernas aún temblorosas. Se dirigió directamente al espacio debajo de la cama y sacó la bolsa de viaje que había mantenido preparada desde el primer día que se mudó. Dentro había dinero en efectivo, suficiente para sobrevivir 2 semanas si era cuidadosa. Un carné falso por el que había pagado casi todos sus ahorros. Unas cuantas mudas de ropa, vitaminas prenatales,
Un pequeño cuchillo que sabía que sería inútil si se enfrentaba a los hombres de Gabriel. Empezó a meter más cosas en la bolsa. Ropa del armario, un cepillo de dientes, los pocos libros que se había permitido comprar, restos de la persona en la que intentaba convertirse. Una mujer que leía poesía en lugar de contar salidas. Una mujer que dormía sin comprobar 3 veces las cerraduras. El teléfono en su bolsillo no dejaba de vibrar. Scarlett lo sacó y miró la pantalla. 17 llamadas perdidas, todas de un número oculto. Gabriel era lo suficientemente inteligente como para no llamar desde su propia línea. Lo suficientemente inteligente como para entender cómo se podían rastrear o bloquear las llamadas. Pero ella sabía que era él. Sabía que detrás de cada número oculto estaba su voz, su ira, sus preguntas. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿De verdad creías que podías ocultarme a mi hijo? Apagó el teléfono y lo metió en el fondo del bolso. Quizás lo tiraría por completo. Quizás lo haría. Los golpes detuvieron su corazón. No eran golpes normales. Solo uno. Sólido, controlado, lleno de fuerza. El tipo de golpe que transmitía autoridad. El tipo de golpe de alguien que estaba seguro de que la puerta se abriría. Scarlett. Su voz atravesó la puerta de acero, baja y contenida, de una forma que daba aún más miedo que si estuviera gritando. Sé que estás ahí dentro. Puedo oír tu respiración. Imposible. La puerta era gruesa. Las paredes eran sólidas, pero con Gabriel nada era imposible. Tenía recursos que ella ni siquiera podía imaginar. Tecnología de películas de espías. Y, sobre todo, tenía el tipo de poder que hacía que la gente le dijera todo lo que quería saber. La bolsa de emergencia todavía estaba en su mano. La ventana de la escalera de incendios estaba a solo unos pasos, pero estaba embarazada de 5 meses y Gabriel Corsetti estaba justo delante de su puerta. «Vete», dijo Scarlett, odiando cómo le temblaba la voz. «No tienes derecho a estar aquí. Estamos divorciados. Firmé los papeles». El silencio se prolongó durante unos segundos. Cuando Gabriel habló, su voz era tan baja que casi tuvo que pegar la oreja a la puerta para oírlo. «Divorciados». Le siguió una risa silenciosa, pero no había ni rastro de humor en ella. Ese divorcio se tramitó a una velocidad récord, tan rápido que resulta sospechoso. Supongo que tuviste ayuda. Alguien que sabe cómo tramitar el papeleo. Alguien que te debía un favor. No importa. No resistirá un examen minucioso. Scarlett sintió un nudo en el estómago. Había pedido ayuda a alguien de un bufete de abogados, una mujer cuyo hermano había muerto por haberse metido con la familia Corsetti. La mujer lo había gestionado todo rápidamente, en silencio, antes de que la gente de Gabriel pudiera interferir. Pero si él lo estaba cuestionando, aunque invalides el divorcio, dijo lentamente, no voy a volver contigo. Entonces lo discutiremos. Pero abrirás esta puerta, Scarlett, de una forma u otra. Ella miró fijamente la puerta. Acero macizo, múltiples cerraduras, una cadena de seguridad. Había elegido este apartamento específicamente porque era defendible, pero lo había elegido para defenderse de los delitos callejeros, no de Gabriel Corsetti. ¿Y si no la abro?, preguntó. Entonces haré que mis hombres despejen esta planta. Su voz se mantuvo tranquila, como si estuviera hablando del tiempo. Evacuarán todos los apartamentos. Dirán a todo el mundo que hay una fuga de gas o un riesgo de incendio o cualquier otra razón que les haga salir rápida, y seguramente. Luego derribarán esta puerta. Hizo una pausa. No quiero asustar a tus vecinos ni destrozar tus pertenencias, pero lo haré si es necesario. ¿Estás loco? No, Scarlett. Su tono cambió abruptamente, dejando entrever emoción a través de las grietas de su control. Soy un padre que acaba de descubrir que tiene un hijo, y no hay nada, absolutamente nada, que no haría para proteger lo que me pertenece. Su mano se posó automáticamente sobre su vientre, como si respondiera a la voz de su padre a través de la puerta. A través de su piel, el bebé dio una pequeña patada. Un movimiento débil que ella sintió como una traición. «Ya no soy de tu propiedad», dijo ella, pero incluso ella podía oír cómo su voz se debilitaba. «Siempre serás mía. Los papeles del divorcio son solo una ilusión temporal que te permitía alimentar. Pensé que necesitabas espacio, tiempo. Pensé que volverías por tu cuenta». Su voz bajó de tono, íntima de una manera que le puso la piel de gallina. «Pero esto lo cambia todo.
Deberías habérmelo dicho, Scarlett. Deberías habérmelo dicho en cuanto lo supiste, para poder encerrarme, usar al bebé para mantenerme prisionero, para poder protegeros a los dos. La emoción en su voz era ahora cruda, sin ocultar. ¿Tienes idea de cuántos enemigos tengo? ¿Cuántas personas quieren hacerme daño haciendo daño a lo que amo? Y tú has estado aquí sola, vulnerable, llevando a mi hijo. No lo llames así. No conviertas a nuestro hijo en un plan de sucesión mafioso. Nuestro hijo. Repitió las palabras como si fueran sagradas. El silencio se prolongó de nuevo. Entonces llegó una palabra que ella nunca había oído de Gabriel Corsetti en los 2 años que llevaban casados. Por favor. Scarlett se quedó paralizada. Gabriel no decía, por favor. No pedía. No suavizaba sus exigencias con cortesía. Pero la palabra estaba ahí, llevada por una voz que sonaba casi quebrada. Por favor, abre la puerta, Scarlett. Quiero hablar como adultos, como personas que están a punto de ser padres. Su mano se movió hacia la cerradura antes de que su mente pudiera reaccionar. Esto era lo que él siempre hacía, en lo que siempre era bueno. Encontrar el punto débil, presionar, hacerla dudar de sus propias decisiones. Había pasado 6 meses aprendiendo a ser fuerte sin él, aprendiendo que su protección tenía un precio demasiado alto, pero estaba tan cansada de ser fuerte sola. No te muevas, dijo de repente. No me agarres. Hablamos como personas civilizadas. Siempre soy civilizado contigo, cara. Eso era mentira, pero abrió la puerta de todos modos. Cada cerrojo se abrió. La cadena se deslizó. Su mano temblaba sobre el pomo. Gabriel estaba en el pasillo, y verlo le robó el aliento como siempre lo había hecho. Su traje aún estaba húmedo por la lluvia, pegándose a su cuerpo de una manera que lo hacía parecer menos un hombre de negocios y más algo mucho más peligroso. Atrapado dentro de una tela cara, su cabello negro estaba peinado hacia atrás. Todavía tenía gotas de agua en las sienes, pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Marrones oscuros, casi negros, llenos de una intensidad que le hizo temblar las rodillas. La miró de verdad. Su mirada se desplazó de su rostro a su vientre, deteniéndose allí con una expresión que ella no supo definir. Luego miró más allá de su hombro, hacia el interior del apartamento, y ella vio cómo una furia silenciosa se acumulaba en su interior. Sus ojos recorrieron el techo manchado, el calentador roto, los muebles baratos, la pequeña cocina donde ella preparaba comidas sencillas para una sola persona. Apretó la mandíbula, cerró los puños y luego los volvió a abrir. Y cuando finalmente entró, llenando el estrecho espacio con su presencia, ella vio en sus ojos no solo ira, sino también dolor. Dolor porque ella había vivido así. Dolor porque ella había elegido la pobreza en lugar de quedarse con él. Gabriel se quedó de pie en medio del diminuto apartamento, alto y fuera de lugar entre las paredes descascarilladas y los muebles baratos. 2 hombres vestidos con trajes negros aparecieron en el umbral, pero él levantó una mano en un solo gesto y ellos retrocedieron, desapareciendo en el pasillo como fantasmas entrenados. Cerró la puerta detrás de él con un suave clic que sonó como el cerrojo de una prisión. Se miraron el uno al otro en el estrecho estudio, y el espacio de repente se sintió increíblemente pequeño, con su presencia llenándolo. La calefacción traqueteaba. La lluvia seguía cayendo más allá de la ventana, y Gabriel Corsetti la miró como si fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Una posesión que nunca más permitiría que se le escapara de la vista. ¿Puedo tocar?, preguntó en voz baja, levantando una mano hacia su vientre, pero deteniéndose a mitad de camino, esperando permiso. Sus dedos temblaban, y Scarlett se dio cuenta de que era la primera vez que veía esa mano. La mano que había matado, que había firmado sentencias de muerte, que había ostentado un poder absoluto, temblaba por cualquier cosa. No, ella dio un paso atrás, con la espalda apoyada en la pared. Todavía no. Él apretó la mandíbula, pero bajó la mano, respetando el límite que ella acababa de marcar, aunque era evidente que le dolía. Su mirada permaneció fija en el vientre de ella, donde el abrigo ya no podía ocultar la inconfundible curva de 5 meses. «Estás más grande de lo que pensaba», dijo con voz áspera. «Para 5 meses». Scarlett respiró hondo. Este era el momento que había temido durante 6 meses. El momento en que su último secreto quedaría al descubierto. Pero ya no quedaba nada que ocultar. «Porque no llevo uno», dijo lentamente, con cada palabra pesando en su lengua. «Llevo 2 niñas».
gemelas. El tiempo se detuvo. Scarlett observó cómo la verdad golpeaba a Gabrielle como un puñetazo en el pecho. Abrió mucho los ojos. Se le quedó la cara pálida. Dio un paso atrás tambaleándose y se golpeó el hombro con la pared que tenía detrás. Y, por un momento, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York parecía un hombre al que le acababan de arrebatar el mundo. Gemelas, repitió en un susurro. Niñas, dos niñas pequeñas. Levantó una mano y se la pasó por la cara, y Scarlett vio que sus dedos temblaban aún más que antes. Cuando bajó la mano tenía los ojos húmedos, no por las lágrimas, sino por un brillo que nunca había visto en este hombre en los 2 años de su matrimonio. Este era Gabrielle, vulnerable. Gabrielle sin armadura. Gabrielle que ella ni siquiera sabía que podía existir. Estás embarazada de gemelos, dijo, como si tuviera que convencerse a sí mismo de que era real. Y no me lo has dicho. Ella podría haberse enfadado, podría haberse defendido, pero al verlo allí, apoyado contra la pared de su miserable apartamento, con los ojos húmedos y las manos temblorosas, lo único que sintió fue cansancio, un cansancio que le llegaba hasta los huesos. Me enteré 2 semanas después de marcharme, dijo, con una voz más firme de lo que pensaba que podría tener. Fui a una clínica comunitaria. El médico me dijo que estaba embarazada y lloré toda la noche. No porque no los quisiera, sino porque sabía lo que significaba. ¿Qué significaba?, preguntó Gabriel con su voz. Significaba que nunca sería realmente libre. Scarlett se acercó a la cama barata y se sentó porque sus piernas ya no podían sostenerla. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando como camarera en un pequeño restaurante de Manhattan, con los pies hinchados, 8 horas al día, llevando bandejas pesadas, aguantando a clientes difíciles y coqueteos no deseados. Todo ello por el salario mínimo. Tenía que estirar hasta el último céntimo para pagar este apartamento. Utilicé Medicaid, continuó cuando Gabrielle se quedó en silencio, escuchando. El seguro médico del gobierno. Tu mujer utilizó la asistencia pública para la atención prenatal. Mi exmujer. Él la corrigió, pero su tono no dejaba lugar a discusiones. Ella lo miró y vio la ira bullendo bajo su tranquila superficie. Pero no ira hacia ella, ira hacia sí mismo, ira hacia la situación, ira porque ella había tenido que soportarlo todo sola. Fui sola todas las veces, dijo. Me sentaba en una sala de espera abarrotada con otras mujeres. Las veía coger de la mano a sus maridos o a sus novios, y yo me sentaba allí sola. Escuché sus latidos por primera vez yo sola. Descubrí que eran gemelos yo sola. Descubrí que eran niñas yo sola. Gabrielle no dijo nada. Solo se quedó allí, apoyado contra la pared, mirándola con los ojos llenos de una tormenta que intentaba contener. Y en ese momento, el pequeño apartamento, con el techo manchado de agua y la calefacción rota, se convirtió en la prueba de todo lo que ella había sacrificado por la libertad. Todo lo que había perdido para mantener a sus hijos lejos de su mundo. El silencio se extendía entre ellos como un ser vivo, pesado y sin aire. Gabriel seguía apoyado contra la pared, pero algo en su postura había cambiado. Sus hombros se encogieron. La familiar armadura del jefe mafioso más poderoso de Nueva York parecía estar resquebrajándose. Te fallé, dijo finalmente, con la voz áspera, como si cada palabra le rasgara la garganta. ¿Qué pasó en nuestro matrimonio? Lo que fuera que te hizo sentir que tenías que huir, te fallé y lo siento. Scarlett lo miró, con el corazón encogido. La segunda disculpa en una noche de un hombre que nunca se disculpaba, nunca admitía sus errores, nunca se permitía mostrarse débil ante nadie. Te metí en una jaula, Scarlett, continuó, con la mirada fija en las viejas tablas del suelo, como si no pudiera soportar mirarla a los ojos. Una jaula preciosa, lujosa, pero una jaula al fin y al cabo. Creía que te estaba protegiendo. Creía que si podía controlar todas las variables, rastrear todas las amenazas, estarías a salvo. Pero en cambio te convertí en una prisionera, no en una compañera. Ella no dijo nada, solo esperó, porque eso era lo que había querido oír durante 2 años. El reconocimiento de que su amor la había asfixiado, que su protección se había convertido en una prisión. ¿Por qué? Gabriel levantó la cabeza y la miró con los ojos aún húmedos. ¿Por qué no intentaste arreglarlo? ¿Por qué huiste en lugar de decírmelo? Porque te lo dije, respondió Scarlett, con una voz más tranquila de lo que se sentía. Te lo dije cientos de veces. Quería salir, quería tener amigos, quería trabajar.
tener un propósito, tener una vida propia. Y cada vez que asentías, prometías que cambiarías. Y luego todo seguía exactamente igual. Guardias de seguridad siguiéndome a todas partes. Cámaras en todas las habitaciones, sin poder ir a ningún sitio sin escolta. Se puso de pie, con las piernas aún temblorosas, pero con voz firme. Y entonces descubrí que estaba embarazada. Y me di cuenta de que, si me quedaba, mis hijos crecerían en esa jaula. Serían testigos de reuniones nocturnas que nunca me explicaste. Verían sangre en tus camisas que la tintorería nunca conseguía quitar del todo. Aprenderían que la violencia es la forma de resolver los problemas. ¿Crees que puedes mantener a mis hijos alejados de eso? ¿Lo crees, Gabriel? Igual que creías que podías mantenerme alejada a mí, pero la oscuridad se filtra en todo lo que tocas. No quiero que mis hijos crezcan rodeados de violencia. No quiero que piensen que es algo normal. No quiero que se conviertan en herederos de un imperio construido sobre sangre y miedo. Gabriel se quedó callado durante un largo rato, asimilando cada palabra. Luego asintió lentamente, como si aceptara una sentencia. Tienes razón. No puedo prometerles una vida normal. Mi mundo no funciona así. Pero puedo prometerte que lo intentaré. Puedo prometerte que te daré voz, elección, autonomía dentro de unos límites seguros. Eso sigue siendo una jaula, dijo Scarlett. Entonces ayúdame a hacerla más grande. Se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera oler la familiar colonia a través del aroma de la lluvia y el aire de la ciudad. Dime lo que necesitas. ¿Qué te haría sentir menos atrapada? Porque no puedo dejarte aquí, Scarlett. No porque quiera controlarte, sino porque este apartamento está en un edificio con un sistema de seguridad defectuoso. En un barrio en el que conté 3 transacciones de drogas solo al caminar desde mi coche hasta tu puerta. Estás embarazada de gemelos, un embarazo de alto riesgo, y vives como si no tuvieras a nadie en el mundo. Quería discutir para decir que se las había arreglado, pero estaba demasiado cansada de ser fuerte sola, demasiado cansada de preocuparse por el alquiler y las facturas médicas, demasiado cansada de despertarse a las 3:00 de la mañana, con dolor de espalda y sin nadie con quien compartirlo. Necesito condiciones, dijo finalmente. Si voy contigo, te escucho. Quiero mi propio espacio, no en tu ático, en otro lugar donde pueda tener privacidad. Hecho. Quiero tomar decisiones sobre mi vida. Sin coacción, estoy de acuerdo. Y esta noche solo voy porque quiero que tu médico revise a los bebés. Si después sigo queriendo irme, si sigo pensando que estoy mejor sin ti, no me lo impedirás. Gabriel la miró durante un largo momento, con la mandíbula apretada como si estuviera tragándose 1000 objeciones. Luego asintió con la cabeza. Una noche, dijo, dame una noche para demostrarte que puedo cambiar y no te obligaré a nada. Era un acuerdo frágil, construido sobre la desconfianza y las heridas que no habían sanado. Pero cuando Gabriel le tendió la mano, esperando a que ella la tomara, Scarlett se dio cuenta de que era más de lo que había tenido en 2 años de matrimonio. Una elección, pequeña y condicional, pero aún así suya. El SUV negro se deslizó por las calles empapadas de Nueva York, alejándolos de Brooklyn hacia Brooklyn Heights. Scarlett se sentó en el asiento trasero, manteniendo la distancia con Gabriel, aunque el espacio reducido hacía que ese esfuerzo fuera casi inútil. Podía sentir el calor que emanaba de él. Podía oler la familiar colonia mezclada con la lluvia. 2 guardaespaldas se sentaron delante, con la mirada fija en la carretera y el espejo retrovisor, tan profesionales que eran casi invisibles. Nadie hablaba. Scarlett observaba la ciudad deslizarse tras el cristal tintado, fijándose en cómo los barrios pasaban de estar deteriorados a ser de clase media y luego ricos. Apoyó la mano sobre su vientre, sintiendo los leves movimientos de las 2 pequeñas vidas que llevaba dentro, como si ellas también estuvieran ansiosas por lo que les esperaba. Cuando el coche se detuvo, Scarlett miró con sorpresa. No era el frío ático de cristal y acero en el que había vivido durante 2 años. Frente a ella se alzaba una casa adosada de ladrillo rojo, con contraventanas negras y hiedra verde trepando por las paredes, incluso en pleno invierno. Una cálida luz amarilla se derramaba por las ventanas, y algo en esa imagen le oprimía el pecho. Parecía un hogar, un verdadero hogar, no una fortaleza ni un museo de arte. Dijiste que tenías otro lugar, murmuró, sin poder apartar la mirada de la casa. La compré 2 meses después de que te fueras, respondió Gabriel,
con voz baja y con un tono que ella no acababa de descifrar. Pensé que si tenía un lugar que no fuera el ático, un lugar sin esos recuerdos, quizá considerarías volver. Scarlett se volvió para mirarlo, buscando los signos familiares de manipulación, pero solo vio honestidad en los ojos marrones oscuros que la observaban. Él se había preparado para su regreso, incluso creyendo que se había ido para siempre. Había construido un lugar para ella. Un guardaespaldas abrió la puerta. Gabriel salió primero y luego le tendió la mano, esperando. Ella dudó un segundo, luego la tomó y dejó que la ayudara a salir del coche. Su mano era cálida y firme, y ella odió la forma en que su cuerpo respondió a ese contacto, como si aún lo recordara, aún lo deseara. Subieron los escalones de piedra y la puerta principal se abrió antes de que Gabriel pudiera siquiera tocarla. Apareció una mujer de unos 55 años, de rostro redondo, ojos amables y sonrisa cálida. Llevaba un delantal salpicado de flores y el olor de algo que se estaba cocinando se desprendía de ella. «Bienvenida a casa, querida», le dijo a Scarlett. Su voz era tan cálida que parecía como si se conocieran desde hacía años. «Soy Gloria Chen. Administro esta casa para Gabriel». Scarlett no sabía cómo reaccionar. En el ático solo había personal frío y profesional, sombras que se movían en silencio y evitaban el contacto visual. Pero la señora Chen la miró con auténtica preocupación, el tipo de mirada que su madre le había dirigido antes de morir en el incendio hacía 19 años. «Le he preparado una habitación en la tercera planta», continuó la señora Chen, mientras los acompañaba al interior. «Toda la planta es suya. Un dormitorio, un baño privado y una pequeña sala de lectura con vistas al jardín. Gabriel pensó que querrías tener tu propio espacio». Scarlett entró en la casa y sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Suelos de madera cálidos, paredes de color crema suave, muebles que parecían cómodos en lugar de ostentosamente caros, una chimenea real encendida en la sala de estar, el crepitar tranquilo del fuego, constante y suave, flores frescas sobre la mesa, libros en las estanterías, no para exhibirlos, sino para leerlos, y en las paredes, nada de arte frío e intocable, solo cálidas fotografías de paisajes y unas cuantas estanterías pequeñas con cerámica hecha a mano. «Tengo sopa caliente en la cocina», dijo la señora Chen, posando su mano con naturalidad sobre el hombro de Scarlett, como si fueran familia, y pan recién horneado. «Tienes que comer algo antes de que llegue el médico». Gabriel se quedó en la puerta, sin seguirla, dándole espacio para adaptarse. Y en ese momento, con la calidez de la casa envolviéndola y el aroma de una comida casera en el aire, Scarlett sintió que algo se rompía en el muro que había construido alrededor de su corazón. El reloj de la pared del dormitorio del tercer piso marcaba las 12:20 de la madrugada, y Scarlett seguía dando vueltas en la cama más mullida en la que había dormido en los últimos 6 meses. La habitación parecía sacada de una revista, con sábanas de algodón egipcio y gruesas cortinas opacas, pero su mente no se calmaba. Pensaba en el destartalado apartamento de Brooklyn, en la vida que había construido desde las cenizas, en cómo todo se había derrumbado en solo unas horas. Y pensaba en Gabriel, en la habitación al otro lado del pasillo, a solo un pasillo de distancia y, sin embargo, tan lejano como si perteneciera a otro mundo. Un ligero golpe la sobresaltó. No era el tipo de golpe que transmitía poder como el de su antigua casa, solo 2 suaves golpecitos. Con cautela, Scarlett se incorporó y se cubrió el pecho con la manta, a pesar de que todavía llevaba el pijama que la señora Chen le había preparado. «Adelante», dijo con voz ronca por la falta de sueño. La puerta se abrió y Gabriel entró. Sosteniendo una taza humeante, había cambiado el traje de neopreno por unos sencillos pantalones de dormir y una camiseta. Parecía menos aterrador, casi normal. «No puedes dormir», dijo. «No es una pregunta». «Tú tampoco», respondió ella. Se acercó a la cama y dejó la taza de leche caliente en la mesita de noche. La señora Chen dijo, «La leche caliente con miel ayuda a dormir y es buena para el embarazo». Scarlett miró la leche y luego a él. En la tenue luz de la habitación, vio las ojeras bajo sus ojos, las nuevas arrugas en las comisuras de su boca. Gabriel Corsetti parecía agotado, como un hombre que no había dormido bien en mucho tiempo. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando la silla junto a la ventana.
Ella asintió y él se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio los envolvió durante varios minutos. Scarlett bebió la leche a pequeños sorbos, sintiendo cómo el calor se extendía por su estómago. Gabriel miró por la ventana, donde las luces de la calle proyectaban rayos amarillos a través de la llovizna constante. 6 meses, dijo finalmente, con voz baja y distante. 6 meses viví en un infierno, Scarlett. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero debes saber cómo fue cuando te fuiste. Ella no habló, solo esperó. Y por primera vez en los 2 años que llevaba conociéndolo, Gabriel se abrió. Le contó las noches de insomnio que pasó después de darse cuenta de que ella se había ido. Cómo había registrado toda la ciudad en busca de ella durante la primera semana, frenético y desesperado. Sobre la ira inicial, luego la confusión, luego el dolor puro cuando comprendió que ella realmente no quería que la encontraran. Le contó sobre las comidas que no podía tragar, las reuniones en las que se sentaba, pero su mente estaba en otra parte. Las noches en las que se paraba en su habitación vacía en el ático y trataba de entender dónde se había equivocado. Mis hombres te encontraron después de 2 semanas, continuó, con la voz entrecortada. Me informaron de que estabas a salvo, viviendo en Brooklyn y trabajando en una cafetería, y tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, dejarte en paz o traerte de vuelta a la fuerza. ¿Por qué no me trajiste de vuelta?, preguntó Scarlett, sorprendida por su propia pregunta. Porque me di cuenta de que esa era la razón por la que habías huido en primer lugar. Gabriel la miró, con los ojos reflejando la tenue luz. Porque por primera vez comprendí que amar a alguien no significa poseerlo. Así que solo pedí a la gente que te vigilara desde la distancia, para asegurarme de que estabas a salvo. Y cada día esperaba que volvieras por tu propia voluntad. Su voz se apagó. 6 meses, Scarlett. 6 meses te observé desde lejos, sabiendo que estabas pasando apuros, queriendo ayudarte, pero sin atreverme a interferir. Eso fue un infierno para mí. Ver sufrir a la persona que amo y no poder hacer nada. Las lágrimas brotaron antes de que Scarlett pudiera detenerlas. No lloraba porque le hubiera hecho daño. O tal vez sí, ya no estaba segura. Lloraba por el agotamiento, por el alivio de tener por fin a alguien con quien compartir el peso, por 6 meses de ser fuerte, y ahora ya no tenía que ser fuerte sola. Gabriel se levantó y se acercó a la cama como si lo empujara una fuerza invisible. ¿Puedo?, preguntó de nuevo, levantando una mano hacia su vientre y esperando. Esta vez sí, asintió Scarlett, y él posó la mano sobre su estómago, cálida y temblorosa. Se arrodilló junto a la cama, con la frente casi tocando el lugar donde crecían sus hijos, y en ese preciso momento, como si supieran que su padre por fin estaba allí, uno de los bebés dio una fuerte patada. Gabriel se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, y entonces el otro bebé dio una segunda patada, como si ambos estuvieran saludando al hombre al que nunca habían conocido. «Están dando patadas», susurró con la voz quebrada. «Scarlett, están dando patadas». Ella miró hacia abajo y vio al jefe de la mafia más poderoso de Nueva York, arrodillado junto a su cama con lágrimas corriendo por su rostro. Su corazón se rompió y se recomponía con una nueva forma. Levantó la mano, temblorosa, y por primera vez en 6 meses, tocó su cabello negro, mientras ambos lloraban por lo que habían perdido y lo que aún podían encontrar. A la mañana siguiente, el doctor Harrison Wells llegó a la casa a las 9 c.m., llevando una maleta con equipo médico que parecía caro y con el comportamiento tranquilo de un hombre que lo había visto todo en sus 20 años de práctica. Tenía alrededor de 45 años, canas en las sienes y ojos agudos pero cálidos. Gabriel lo presentó como el principal especialista en obstetricia de Nueva York para embarazos de alto riesgo. Y Scarlett no lo dudó. En cuanto vio la forma en que instaló una máquina de ultrasonidos portátil con la precisión y la eficiencia de alguien muy versado en su trabajo, lo tuvo claro. Estaban en el salón del segundo piso, donde la señora Chen ya había dispuesto un cómodo diván para que Scarlett se tumbara. Gabriel se quedó junto a la ventana, manteniendo la distancia, pero sin apartar los ojos de ella. La tensión era visible en la línea dura de su mandíbula. El doctor Wells comenzó por tomarle la tensión arterial, y Scarlett vio cómo cambiaba su expresión al leer el número que apareció. Sofía, su enfermera, una mujer de cálidos ojos marrones, escribió cuidadosamente en la hoja: «Su tensión arterial es más alta de lo que me gustaría, doctor». «Bueno», dijo,
Tranquila pero grave. ¿Estás sometida a mucho estrés? Scarlett casi se echó a reír. ¿Estrés? 6 meses sola, con exceso de trabajo, preocupada por el dinero y el futuro, y por si el padre de sus bebés la encontraría. Se podría decir eso, respondió secamente. El doctor Wells no hizo ningún comentario, solo untó gel frío en su vientre y colocó la sonda de ultrasonidos. La habitación se quedó en silencio durante unos segundos y luego se llenó de sonido. ¡Sas! 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 Dos latidos superpuestos, rápidos y fuertes, tan vívidamente vivos que a Scarlett le picaban los ojos. Había oído ese sonido muchas veces en la clínica comunitaria, pero esto era diferente. Esta vez, Gabriel estaba allí, y cuando miró, vio que se había acercado sin darse cuenta. Su mirada se fijó en la pantalla de la ecografía con una expresión que ella no podía descifrar. Ambos bebés se están desarrollando bien para la semana 22, dijo el Dr. Wells, cambiando la sonda para mostrar diferentes ángulos. El bebé A es un poco más grande, lo cual es común en los embarazos gemelares. Ambas placentas parecen sanas, no hay anomalías evidentes. Luego hizo una pausa. Su tono se volvió más grave. Sin embargo, tengo algunas preocupaciones. Tu presión arterial está elevada y hay signos tempranos de una afección que podría convertirse en preeclampsia. En combinación con un embarazo gemelar y tu nivel de estrés, lo clasifico como de alto riesgo. ¿Qué significa eso?, preguntó Gabriel, con la voz tensa como un cable. ¿Qué tenemos que hacer? El reposo en cama es el punto de partida. El doctor Wells miró a Scarlett. Limita la actividad física. No trabajes, especialmente en empleos que requieran estar de pie durante largos periodos de tiempo. Controles al menos 2 veces por semana. Una dieta cuidadosamente controlada y, lo más importante, reducir el estrés. Hay que abordar cualquier factor que esté elevando su presión arterial. Scarlett se preparó para la ira de Gabriel, para la acusación de que ella misma había causado esto, que si no hubiera huido, si no hubiera intentado sobrevivir por su cuenta, sus bebés no estarían en peligro. Pero cuando lo miró, solo vio dolor y autocompasión. Gabriel no habló, pero apretó la mandíbula con tanta fuerza que ella podía ver cómo le temblaban los músculos. Apretó los puños y luego los abrió de nuevo, como si estuviera luchando contra sí mismo para no reaccionar. No la estaba culpando a ella. Se culpaba a sí mismo por haberla empujado hasta el punto de que tuviera que huir. ¿Quieren saber el sexo?, preguntó el Dr. Wells, rompiendo la tensión. Scarlett miró a Gabriel. Él le devolvió la mirada y en ese momento no eran un jefe de la mafia y una esposa fugitiva. Eran simplemente dos personas a punto de convertirse en padres, viviendo uno de los momentos más importantes de sus vidas. Sí, dijeron al unísono. Y el Dr. Wells sonrió por primera vez desde que llegó. Ajustó la sonda, buscando el ángulo adecuado. El bebé A es una niña, y el bebé B hizo una breve pausa. También es una niña. Enhorabuena, gemelas. Niñas, susurró Gabriel con voz temblorosa. Vamos a tener 2 hijas. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Scarlett antes de que pudiera detenerlas. 2 niñas pequeñas que podrían tener el pelo negro de Gabriel o el castaño rojizo de ella. ¿Quién heredará sus ojos obstinados o su sonrisa? ¿Quiénes crecerían rodeadas de amor y vivirían si pudieran mantenerlas a salvo? ¿Habéis pensado en los nombres?, preguntó Gabriel, acercándose a ella y arrodillándose para estar a su altura. Quiero ponerle a una el nombre de mi madre, dijo Scarlett con voz entrecortada. Isabella, así se llamaba. Isabella Corsetti, repitió Gabriel como saboreando cada sílaba. Perfecto. Y al otro bebé, quiero que lo elijas tú. Se quedó en silencio un momento, con la mirada fija en la pantalla de la ecografía, donde 2 pequeñas siluetas se acurrucaban una junto a la otra. Lucía, dijo finalmente, con la voz entrecortada. Por mi madre. Te habría querido, Scarlett. Te quería y querría ser recordada a través de su nieta, Isabella y Lucía Corsetti. 2 nombres elegidos para honrar a mujeres que ya no estaban, pero cuyo amor permanecía. Y, por primera vez desde que Scarlett se marchó hacía 6 meses, sintió una frágil amenaza de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían hacer esto juntos. Pasaron 3 semanas en una paz que Scarlett no creía que pudiera existir en el mundo de Gabriel Corsetti. Fiel a su promesa, él mantuvo la distancia, llamaba a la puerta antes de entrar en cualquier espacio que ella ocupara
y le pedía su opinión en lugar de darle orden. Cada mañana cuando ella se despertaba, había flores frescas esperándola en la mesita junto a la cama. Un ramo diferente cada día, como si alguien estuviera tratando de averiguar cuáles le gustaban. Sus vitaminas prenatales estaban junto a un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Y la señora Chen siempre tenía un desayuno caliente, listo en el momento en que Scarlett bajaba las escaleras. Su presión arterial se estabilizó lentamente bajo el cuidado del Dr. Well. Los bebés crecían fuertes con cada ecografía, y Scarlett comenzó a sentirse relajada. Poco a poco, como un puño que se abre lentamente después de estar cerrado durante demasiado tiempo. Gabrielle comenzó a compartir partes de su trabajo, la parte legal, los negocios inmobiliarios y las inversiones que nunca se le había permitido conocer cuando vivía en el ático. Cenaban juntos todas las noches, hablando de todo y de nada, reconstruyendo el hilo que se había cortado. Y a altas horas de la noche, cuando ninguno de los dos podía dormir, se sentaban en la biblioteca. Gabrielle le leía con esa voz profunda y cálida, a veces poesía, a veces los cuentos de hadas que le habían encantado de niña. El día 21, Gabrielle le dijo que había algo que quería mostrarle. Ella lo siguió hasta el sótano, un lugar en el que nunca había entrado, a través de una puerta que requería una huella dactilar y un código para abrirse. Dentro estaba su oficina, tal y como ella se la había imaginado. Muebles de cuero, madera oscura, pantallas de ordenador que mostraban las cámaras de seguridad de toda la casa. Pero nada de eso la dejó paralizada. Lo hizo la pared. La pared frente a la puerta estaba cubierta con cientos de fotografías. Fotos de ella. Scarlett caminando hacia el restaurante donde trabajaba. Scarlett comprando comestibles en una tienda de descuento. Scarlett sentada en un parque leyendo. Scarlett de pie frente a la clínica. Una mano sobre su vientre que apenas comenzaba a redondearse. Todas las fotos tenían una fecha y una hora que abarcaban los 6 meses que había estado fuera. «Estás loco», susurró, con la voz temblorosa, mientras se volvía hacia él. «Me has seguido todo este tiempo. Creía que era libre. Creía que había escapado. Pero tú sabías dónde estaba en cada momento del día. Necesitabas saber que estabas a salvo», respondió Gabrielle, sin una pizca de remordimiento en su voz. «Después de que te fueras, casi pierdo la cabeza. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en nada. Mi gente empezó a preocuparse, así que te hice vigilar solo para observarte, para asegurarme de que no te pasara nada. Eso es todo. Eso es una invasión de la privacidad. Eso es obsesión. Eso es locura. Lo sé». Se acercó a la pared y rozó con el dedo una foto en la que ella reía con un compañero de trabajo en la cafetería. «Pero mira esto». Señaló una foto marcada con una fecha de 2 meses antes. Ella estaba de pie fuera de la clínica, con la mano en el vientre. Conocía a Scarlett, no conscientemente, pero una parte de mí entendía lo que eso significaba. Mi gente informó de que había ido a una clínica de obstetricia más de una vez. Les dije que se retiraran, que merecías privacidad, pero en el fondo lo sabía. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó ella, con la voz aún temblorosa. «Podrías haberlo ocultado para siempre, porque dijiste que querías honestidad». Gabrielle se volvió hacia ella, con sus ojos oscuros reflejando algo que ella no podía descifrar. «Porque si vamos a reconstruir desde el principio, necesitas saber quién soy. Soy el hombre que te seguirá hasta el infierno si esa es la única forma de mantenerte a salvo. Soy el hombre que no puede dejarte ir aunque tú lo pidas. Soy el hombre que quemará este mundo si alguien se atreve a tocarte a ti o a nuestros hijos». «¿Eso es amor u obsesión?», preguntó Scarlett. «Quizás ambas cosas», admitió Gabriel. «Ya no sé dónde está el límite. Solo sé que 6 meses sin ti fueron un infierno y que haré lo que sea para no volver a pasar por eso». Scarlett se quedó mirando la pared llena de fotografías, prueba de una obsesión aterradora y de un amor que no podía extinguirse. Y allí, de pie en esa habitación secreta, se dio cuenta de que estaba enamorada de un hombre que no sabía amar de forma normal. La pregunta era si ella podía aceptarlo. Scarlett seguía de pie frente a la pared de fotografías cuando Gabriel habló, con un tono de voz que ella sabía que era señal de malas noticias. «Hay algo más que tengo que contarte. Por eso te estoy enseñando esta habitación hoy». Ella se volvió hacia él, con el corazón latiendo más rápido. La expresión del rostro de Gabriel había cambiado de la franqueza abierta y vulnerable
de hacía unos minutos a algo más duro, más peligroso. Era el jefe de la mafia, no el hombre que se arrodilló junto a su cama y lloró cuando sintió la primera patada de su hija. Víctor Santino, dijo, y ese nombre pareció enfriar el aire de la habitación unos grados. Uno de mis enemigos más antiguos ha estado consolidando su poder mientras yo estaba distraído, buscándote durante 6 meses. Y ahora sabe de ti. A Scarlett se le encogió el estómago al oír lo del embarazo. ¿Cómo lo sabe? Porque en mi mundo, dijo Gabriel con amargura en sus palabras, los secretos son moneda temporal. Alguien habla. Siempre hay alguien que habla. Sabe que estás embarazada de gemelos. Sabe que vives aquí conmigo y está haciendo amenazas. Gabriel se acercó al escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre. Dentro había fotografías, pero no del tipo que había en la pared. Eran fotos de ella caminando por el jardín detrás de la casa, tomadas desde lejos con un teleobjetivo, con su vientre inconfundible a la luz del sol. ¿Qué quiere?, preguntó Scarlett, con la voz temblorosa a pesar de que luchaba por mantener el control. Las rutas marítimas del este. Gabriel dejó el sobre la mesa y la miró con ojos que contenían una tormenta reprimida. Quiere que le entregue el control de esas rutas. Si no lo hago, amenaza con hacerte daño a ti y a los bebés. Entonces dáselas, dijo Scarlett inmediatamente. Si eso es lo que hace falta para mantenernos a salvo, no es tan sencillo. Gabriel negó con la cabeza, con el cansancio reflejado en su rostro. Esas rutas son mi forma de mantener las drogas fuera de algunos de los barrios más pobres de esta ciudad. Otras bandas quieren utilizarlas para traficar con heroína, fentanilo y otras sustancias que matan a miles de personas cada año. Yo controlo esas rutas no para ganar dinero, sino para asegurarme de que no se utilicen con fines destructivos. Si se las entrego a Santino, abrirá las compuertas. Las escuelas, los parques, los patios de recreo, todo se verá saturado. Morirán cientos de personas, quizá miles. Scarlett se dejó caer en la silla más cercana, incapaz de sostener su peso con las piernas. Por primera vez, comprendió realmente la complejidad del mundo de Gabriel. No era blanco o negro, como siempre había creído, ni solo criminales y víctimas. Había zonas grises que nunca había imaginado, en las que un jefe de la mafia podía ser quien protegiera a los barrios pobres de algo aún más tóxico. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó ella en voz baja. Tengo una reunión con él mañana por la noche. La voz de Gabriel se mantuvo mesurada. En terreno neutral, con un mediador. Negociaré algo que pueda protegerte y mantener esas raíces fuera de sus manos. Y si la negociación fracasa... Gabriel se quedó en silencio durante un largo rato, y ese silencio decía más que cualquier palabra. Luego se acercó a ella y se arrodilló frente a ella como lo había hecho la primera noche, tomándole las manos entre las suyas. Necesito que hagas una cosa por mí. Cualquier cosa que esté en mi poder, cásate conmigo de nuevo. Scarlett lo miró fijamente, sin estar segura de haber oído bien. ¿Quieres casarte mientras alguien amenaza con matarme? Quiero casarme porque, si me pasa algo mañana por la noche, tú y las niñas necesitaréis protección legal. Sus palabras eran firmes, pero debajo de ellas se escondía algo crudo. Mi testamento, mis bienes, mis negocios legítimos, todo está dispuesto para que vaya a parar a mi esposa, no a mi exesposa. Si estamos casados, tú heredarás todo. Tendrás los recursos y las conexiones para protegerte a ti misma y a nuestras hijas. Hablas como si no fueras a volver. Hablo como un hombre que se prepara para cualquier posibilidad. Gabriel apretó con fuerza sus manos. Santino es impredecible, violento. La reunión podría salir mal y, si es así, necesito saber que hice todo lo posible para mantenerte a salvo. Scarlett buscó en sus dos ojos la manipulación habitual y solo encontró verdadera desesperación. Este hombre se estaba preparando para la posibilidad de morir, y lo único en lo que pensaba era en ella y en sus hijos por nacer. No me importa tu dinero, dijo ella en voz baja. Lo sé, respondió él con voz suave. Pero el dinero compra seguridad, compra poder, y en mi mundo, el poder es lo único que puede protegerte cuando yo no estoy aquí. Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y la abrió para mostrarle el anillo que ella había dejado allí 6 meses antes. El diamante de 3 quilates reflejaba la luz, proyectando pequeños arcoíris en la pared. Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que no me he ganado tu confianza, pero, por favor, Scarlett, déjame protegerte de la única forma que puedo.
Y al mirarle a los ojos, al ver el miedo oculto bajo su exterior controlado, el amor desesperado en esa mirada, Scarlett se dio cuenta de que no podía decir que no. «Está bien», dijo Scarlett, con una voz más firme de lo que se sentía. «Me casaré contigo, pero no por el dinero, ni por la protección legal, ni por ninguna de las razones prácticas que acabas de darme». Gabriel la miró fijamente, con sus ojos marrones oscuros brillando con confusión. «Entonces, ¿por qué?» «Porque todavía te amo», admitió. Y decir esas palabras fue como soltar el peso que había estado cargando durante 6 meses. «Huí porque temía tu mundo, temía la jaula que habías construido a mi alrededor, temía la violencia y los secretos, pero nunca dejé de amarte. Y si mañana fuera tu último día, no quiero que lo afrontes sin saberlo». Gabriel se levantó y la atrajo hacia sí con una delicadeza que ella había olvidado que él podía tener. La abrazó con fuerza, pero con cuidado, consciente de su vientre, y ella sintió su corazón latir rápido y fuerte a través de la tela de su camisa. «Te amo», le susurró al oído. «Siempre te he amado, incluso cuando te amaba de la manera equivocada». 4 horas más tarde, la biblioteca de la casa se había transformado en una sala de bodas. La señora Chen, con una eficiencia asombrosa, había convertido el espacio en algo sacado de un cuento de hadas. Cientos de velas reposaban sobre todas las superficies, con sus llamas titilando y bailando contra las paredes revestidas de libros. Rosas blancas llenaban jarrones de cristal repartidos por toda la sala, y su dulce aroma se mezclaba con el olor del papel viejo y la madera pulida. No había nada de la ostentosa extravagancia de su primera boda, 2 años atrás, con cientos de invitados y reportajes en todas las páginas de sociedad de los periódicos. Esa noche solo había necesidad, sinceridad y tal vez el amor que habían perdido y vuelto a encontrar. Scarlett llevaba un sencillo vestido color crema que la señora Chen había encontrado en algún sitio, cuya suave tela rozaba su vientre embarazado. Llevaba el pelo suelto, con rizos castaños rojizos que le caían sobre los hombros, sin maquillaje recargado, sin joyas brillantes más allá del anillo de compromiso que Gabriel acababa de volver a colocar en su dedo. Estaba hermosa de una manera que nunca había sentido en la primera boda. Hermosa porque era ella misma, y no un papel. Gabriel estaba de pie junto a la chimenea con un traje negro sin corbata, con aspecto tanto de novio como de hombre que se prepara para la guerra. La cicatriz a lo largo de la clavícula se veía bajo el cuello abierto, un recordatorio de la peligrosa vida que había elegido. Pero sus ojos, cuando la vio entrar, solo mostraban amor y miedo a perderla. El juez Robert Hayes, un hombre digno de unos 60 años, con cabello plateado y un aire de autoridad firme, se situó entre ellos con un pequeño libro en las manos. No preguntó por qué la boda se celebraba en mitad de la noche, ni por qué no había familiares presentes. Quizás le debía un favor a Gabriel, o quizás estaba acostumbrado a las extrañas peticiones de este mundo. La señora Chen actuó como testigo, con los ojos enrojecidos a la luz de las velas. La ceremonia fue breve y sencilla, sin música, sin damas de honor ni padrinos, sin largos discursos, solo votos, las viejas palabras de amor y compromiso que millones de parejas habían pronunciado antes que ellos. ¿Aceptas, Gabriel Corsetti, a Scarlett Bennett como tu legítima esposa? Sí, la voz de Gabriel era firme, sin apartar la mirada de ella, y cada vez después, si tú lo permites. ¿Y aceptas, Scarlett Bennett, a Gabriel Corsetti como tu legítimo esposo? Scarlett miró al hombre que tenía delante, el hombre que la había encerrado en una jaula de oro y luego había aprendido a abrirla, el hombre que la había observado como una obsesión y luego lo había admitido, el hombre que se preparaba para enfrentarse a la muerte, preocupándose solo por ella y por sus hijos aún no nacidos. Sí, dijo ella. Cuando el juez Hayes los declaró marido y mujer, Gabriel se inclinó para besarla. No un beso apasionado y posesivo como el de su primera boda. Este beso fue suave, cuidadoso, como si temiera que ella se rompiera si la presionaba demasiado. Y cuando levantó la cabeza, ella vio que sus ojos estaban húmedos de nuevo. Después de que el juez Hayes y la señora Chen se retiraran discretamente, subieron al 3er piso, al dormitorio de Scarlett. Gabriel no le ofreció nada más que estar allí con ella, y ella se lo agradeció. Se acostaron uno al lado del otro en la cama, sin tocarse, excepto por sus dedos entrelazados. Fuera de la ventana, la ciudad permanecía despierta bajo millones de luces,
indiferente a la guerra que estaba a punto de desatarse en sus sombras. Quiero que Isabela aprenda a tocar el piano, murmuró Gabriel en la noche, con voz suave en la silenciosa habitación. Y a Luca, creo que le gustará dibujar. Contrataré a los mejores profesores. Hablas como si fueras a estar aquí para verlo todo, respondió Scarlett, apretando su mano alrededor de la de él. Estaré aquí, dijo Gabriel, pero ella percibió la incertidumbre bajo su firmeza. Prometo que volveré contigo, con las niñas. Es una orden, dijo Scarlett. No tienes permiso para hacer otra cosa. Seguía dando órdenes como en los viejos tiempos. Él sonrió en la oscuridad y ella sintió la sonrisa más que la vio. Después de eso permanecieron en silencio, escuchando la respiración del otro, sintiendo el calor de sus cuerpos. Y en algún momento de ese lapso de tiempo, Scarlett se quedó dormida en los brazos de su marido. Por primera vez en 6 meses, se sentía realmente segura, incluso sabiendo que la tormenta la esperaba al día siguiente. Los primeros rayos de sol se colaron por la rendija de las cortinas y despertaron a Scarlett por la mañana. Y lo primero que notó fue el vacío a su lado. El lugar donde había estado Gabriel estaba frío, lo que le indicaba que hacía mucho tiempo que se había ido. Se incorporó, con el corazón acelerado por esa ansiedad familiar, y fue entonces cuando vio la nota en la almohada. La letra de Gabriel, fuerte e inclinada hacia adelante como él mismo, cruzaba el papel blanco. Te quiero. Volveré a casa antes de la cena. No te preocupes. No te preocupes. Como si pudiera hacer otra cosa sabiendo que su marido iba a una reunión que podría acabar con su muerte. Scarlett apretó el papel contra su pecho, sintiendo cómo sus bordes afilados se clavaban en la fina tela de la parte superior de su pijama, y supo que ese sería el día más largo de su vida. Las horas pasaban como espesas gotas de miel. La señora Chen intentó distraerla con un generoso desayuno que apenas tocó, con una conversación amable en la que no podía concentrarse, con la decoración de la habitación de las niñas, que no le entusiasmaba, aunque en otras circunstancias le hubiera encantado. Se movía por la casa como un fantasma, deteniéndose en cada ventana para mirar a la calle, con la esperanza de ver aparecer el familiar SUV negro. Isabela y Lucía se movían constantemente en su vientre, como si pudieran sentir el miedo de su madre. Scarlett se puso una mano sobre el estómago y le susurró que todo iría bien, aunque no creyera en sus propias palabras. El reloj marcó las 6:00 de la tarde y sonó su teléfono. El número del Hospital Lenox Hill se iluminó en la pantalla y su corazón se detuvo durante un interminable latido. Señora Corsetti, una voz femenina profesional se escuchó al otro lado de la línea. Su marido ha sido trasladado a nuestro hospital. Usted figura como contacto de emergencia. El mundo se tambaleó bajo sus pies. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Está estable. Tiene una herida de bala en el hombro. Pide verla. Scarlett no recordaba cómo bajó las escaleras. No recordaba de dónde había salido Tony para llevarla al hospital. No recordaba lo que le había dicho la señora Chen mientras se apresuraba a seguirla hasta la puerta. Lo único que sabía era el pánico puro que inundaba sus venas y la oración muda para que él viviera. Tenía que vivir. Había prometido que volvería a casa. De camino, Tony le contó lo que había pasado. Su voz era tensa, pero controlada. La reunión había tenido lugar en un almacén abandonado en los muelles, un terreno neutral que ambas partes habían acordado. Gabriel llegó con su equipo. Santino llegó con el suyo. Las negociaciones comenzaron tensas y solo empeoraron. Santino exigía demasiado. Gabriel se negó a ceder las rutas marítimas. Propuso una alternativa, dijo Tony, con la mirada fija en la carretera. Un acuerdo que le daría a Santino ciertos beneficios sin afectar a los barrios. Pero Santino no quería un compromiso. Lo quería todo o nada. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó Scarlett, con la voz temblorosa. Santino sacó una pistola. De la nada, en medio de la negociación, sin previo aviso, disparó al jefe antes de que nadie pudiera reaccionar. Una bala en el hombro derecho. Nuestros hombres lo inmovilizaron inmediatamente, pero había mucha sangre. Y Santino, apareció el FBI. Tony se permitió una pequeña sonrisa, aunque no le llegó a los ojos. Resulta que el jefe lo había preparado de antemano. Sabía que Santino podría hacer alguna locura, así que contactó con alguien que conocía en el FBI. Santino era buscado por múltiples cargos federales, y el jefe se aseguró de que supieran exactamente dónde encontrarlo. Santino fue detenido en el acto. Está acabado.
Gabriel lo había planeado todo. Incluso había previsto la posibilidad de que le dispararan. Se había puesto en contacto con el FBI y había dispuesto que arrestaran a su enemigo, independientemente del resultado de la negociación. Así era Gabriel Corsetti, siempre 3 pasos por delante, incluso con la sangre corriéndole por el hombro. El coche se detuvo frente al hospital y Scarlett entró corriendo, a pesar del peso de su vientre que le dificultaba cada paso. El pasillo se difuminó. El ascensor se movía demasiado lento, y entonces se quedó fuera de su habitación, con la mano temblando sobre el pomo y el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que fuera a estallar. Respiró hondo y entró. Gabriel estaba sentado en la cama del hospital, con la espalda apoyada en almohadas apiladas y el hombro derecho envuelto en vendajes blancos ya manchados con un fino borde rojo en los extremos. Su rostro estaba pálido bajo el bronceado, sus labios secos y sus ojos agotados, pero estaba vivo, respiraba. La miraba con esos ojos marrones oscuros que ella pensaba que nunca volvería a ver. «Has venido», dijo, con la voz más débil de lo habitual, pero seguía siendo su voz. Seguía siendo el Gabriel que era suyo. Scarlett no podía hablar. Cruzó la habitación en unos pocos pasos, ignoró la silla de visitas, ignoró todo instinto de precaución y se abalanzó sobre él. Lo abrazó con fuerza, con cuidado de no tocarle el hombro lesionado, pero con la firmeza suficiente para que él lo sintiera. Ella estaba allí. Era real. No se iba a ir a ninguna parte. Y entonces lloró. Las lágrimas que había tragado durante todo el día finalmente brotaron, empapando el hombro de su bata de hospital. Lloraba por miedo, por alivio, por ira, por amor, todas las emociones enredadas que no podía separar. Gabriel la rodeó con su brazo bueno, acariciándole la espalda con la mano mientras ella sollozaba contra su pecho. «Estoy aquí», le susurró, rozándole el pelo con los labios. «Estoy aquí, Cara. He vuelto». Cuando por fin dejó de temblar, Scarlett levantó la cabeza, lo miró a los ojos y le dio un puñetazo en el hombro sano. No lo suficiente como para hacerte daño, pero sí lo suficiente como para dejar las cosas claras. «Prometiste que estarías en casa antes de la cena», dijo ella, con la voz temblorosa por las últimas lágrimas. «Prometiste que no me harías preocupar». «Lo prometiste, técnicamente», respondió Gabriel, con una leve y cansada sonrisa en los labios. «Estoy aquí, y puedes traerme la cena». Ella le golpeó el hombro de nuevo, esta vez un poco más fuerte. «No es momento para bromear, Gabriel Corsetti. Te han disparado. Te han disparado y me he enterado por el hospital en lugar de por ti. Pensaba que creía que...» No pudo terminar. Las palabras se le atragantaron en la garganta, y lo único que pudo hacer fue negar con la cabeza, con los labios temblorosos. Gabriel levantó la mano y le secó las lágrimas de la mejilla con el pulgar. «Lo siento», dijo, y ella percibió la sinceridad en su voz. «No planeé que Santino me disparara. El plan era negociar, ganar tiempo hasta que el FBI estuviera en posición y luego dejar que lo detuvieran, pero fue más rápido de lo que esperaba. Subestimé lo loco que estaba. ¿Dónde está Santino ahora?» «En manos del FBI», dijo Gabriel, con una pequeña chispa de satisfacción iluminando sus ojos, a pesar de que su cuerpo estaba claramente agotado. «Se enfrenta a tantos cargos federales que nunca volverá a ver la luz del día. La amenaza ha terminado, Scarlett. Tú y los bebés estáis a salvo». «¿A salvo?», repitió ella con amargura aún presente en su voz. «Hasta que aparezca el próximo enemigo. Hasta que la próxima negociación salga mal. ¿Cuántas veces se supone que tengo que vivir un día como hoy? Gabriel, ¿cuántas veces recibiré una llamada del hospital o, peor aún, de la morgue?» El silencio se extendió entre ellos. Gabriel la observó. Su expresión pasó de defensiva a pensativa, y luego a algo firme y decidido. «Daré un paso atrás», dijo finalmente, despacio, poco a poco, «pero daré un paso atrás. Se lo dejaré a gente en la que confío. Me centraré en los negocios legítimos. No puedo alejarme por completo porque así no funciona este mundo, pero puedo salir de la primera línea. Puedo dejar de ser el hombre al que todos los enemigos quieren matar primero». «¿Lo dices en serio?», preguntó Scarlett, sin atreverse a creerlo y sin atreverse a no tener esperanza. «Lo digo en serio». Gabriel le tomó la mano y la apretó con una fuerza sorprendente para un hombre al que acababan de disparar. «Quiero estar ahí cuando las niñas crezcan. Quiero ver a Isabela tocar el piano y a Lucía pintar. Quiero acompañarlas a sus graduaciones
y amenazar a sus primeros novios. No podré hacer nada de eso si muero en un almacén abandonado porque una negociación se tuerce. Scarlett bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas, la mano áspera de él rodeando los dedos delgados de ella. Quería creer que un hombre que había vivido de la violencia podía aprender a vivir de otra manera. No necesito que me prometas la perfección, dijo ella en voz baja. Sé que no puedes cambiar por completo de la noche a la mañana. Solo necesito que me prometas que lo intentarás. Prométeme que realmente lo intentarás, que no lo dirás solo para calmarme y luego seguirás haciendo lo mismo. Lo prometo, dijo Gabriel, con voz firme a pesar de que su cuerpo seguía débil. Prometo que lo intentaré cada día por ti, por Isabela y Lucía, por la familia que no sabía que quería hasta que casi la pierdo. Scarlett asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de esperanza en lugar de miedo. Se subió a la cama del hospital, con cuidado de no tocar los tubos intravenosos y su hombro herido, y se acurrucó a su lado como había hecho la noche anterior. Gabriel la abrazó con su brazo bueno y permanecieron en silencio en la habitación estéril, escuchando el monitor contar los latidos de su corazón con un ritmo constante. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse al caer la tarde. Y por primera vez desde que comenzó su historia, Scarlett se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían tener un final que no fuera trágico. Pasaron 3 meses de recuperación y reconstrucción. Gabriel se curaba un poco más cada día, la herida de su hombro se cerraba lentamente y se convertía en una cicatriz que se grababa en su cuerpo, junto a la cicatriz más antigua de su clavícula, resultado del fallido asesinato de hacía años. Pero esta vez era diferente. Esta cicatriz marcaba el final de un capítulo y el comienzo de otro. Fiel a su palabra, comenzó a transferir el poder gradualmente, entregando las responsabilidades más peligrosas a lugartenientes de confianza y centrándose más en negocios legítimos. Scarlett observó cómo el cambio tomaba forma día a día, en la forma en que él pasaba más tiempo en casa, en las reuniones que se celebraban por teléfono en lugar de en salas oscuras en lugares secretos, en la forma en que una sonrisa aparecía más a menudo en un rostro que antes parecía permanentemente tenso. Reconstruyeron su relación sobre nuevas bases. No se basaba en el control y la posesión, sino en la conversación y el compromiso. Seguían discutiendo, a veces acaloradamente, pero lo hacían como compañeros, en lugar de como propietario y propiedad. Gabriel aprendió a pedir en lugar de ordenar, aprendió a escuchar en lugar de solo proteger. Scarlett aprendió a confiar de nuevo, aprendió a exigir lo que necesitaba en lugar de aguantar en silencio. La habitación de las niñas se terminó la última semana de febrero. Las paredes se pintaron de un cálido amarillo pálido, 2 cunas de roble colocadas una al lado de la otra, peluches y juguetes cuidadosamente dispuestos en estantes. La señora Chen tejió 2 mantas suaves, una rosa pálido y otra lavanda, para distinguir a las niñas, y Scarlett comenzó a llamar a la casa adosada hogar, sin dudarlo ni un segundo. Una mañana de marzo, cuando los primeros rayos de sol primaverales comenzaron a ahuyentar el último frío invernal del aire, Scarlett estaba desayunando con Gabriel en la cocina cuando sintió el primer dolor. Se quedó paralizada a mitad de bocado, con una cucharada de avena suspendida frente a su boca, y sintió un líquido cálido correr por sus piernas. «He roto aguas», dijo, con una voz extrañamente tranquila a pesar de que su corazón latía con fuerza. «Gabriel, he roto aguas». Todo lo que vino después fue un torbellino controlado, ya que Gabriel llevaba semanas preparándose para ese momento. Tenía la maleta preparada, el coche siempre con el depósito lleno, y había informado al hospital del embarazo de alto riesgo de Scarlett. Estaba aterradoramente tranquilo mientras la ayudaba a subir al coche, con las manos firmes, aunque ella podía ver cómo apretaba la mandíbula con cada contracción que la hacía gemir. 8 horas. 8 horas de dolor, espera y esperanza. El Dr. Wells estuvo allí desde el principio, tranquilo y profesional, controlando todos los valores y asegurándose de que tanto la madre como los bebés estuvieran a salvo. Las enfermeras iban y venían, comprobando, registrando, cambiando los fluidos intravenosos. Pero la única persona que Scarlett veía realmente era a Gabriel. Se quedó a su lado cada segundo, le cogió la mano en cada contracción,
Le susurró palabras de ánimo al oído cuando ella quería rendirse. «Eres la persona más fuerte que he conocido nunca», le dijo cuando el dolor alcanzó su punto álgido y ella pensó que no podría aguantar ni un momento más. «Has sobrevivido a todo. Tu infancia en el orfanato, los años que luchaste sola, 2 años conmigo, 6 meses sola. Puedes hacerlo». Y lo hizo. A las 7:17 de la tarde, tras un último empujón que le pareció que la partía en dos, Isabela llegó al mundo. Su llanto llenó la habitación con fuerza e indignación, como si protestara por haber sido arrancada de la calidez y la seguridad. El doctor Wells la colocó sobre el pecho de Scarlett, y ésta miró a la diminuta criatura con el pelo negro y húmedo pegado a la cabeza, los puños apretados y la cara roja y arrugada fruncida por la furia. Scarlett estaba llorando. No sabía cuándo había empezado. Las lágrimas brotaban libremente mientras su hija seguía llorando. 12 minutos después llegó Lucía. A diferencia de su hermana, Lucía no lloró al nacer. Estaba en silencio, con los ojos muy abiertos, mirando a su alrededor con curiosidad, como si intentara comprender qué era ese nuevo mundo. El doctor Wells la examinó rápidamente y asintió con la cabeza, asegurándoles que estaba perfectamente sana, solo que tenía un temperamento diferente al de su hermana. Scarlett sostuvo a ambas niñas en sus brazos, Isabela todavía lloriqueando y Lucía todavía observando, y sintió que su corazón se expandía para albergar un amor que no sabía que podía existir. Gabriel estaba de pie junto a la cama, tan callado que ella tuvo que levantar la vista para mirarlo, y lo vio, al poderoso jefe de la mafia, al hombre que había matado sin pestañear, llorando, sin sollozar, sin hacer ruido, solo con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas mientras miraba a su esposa y a sus hijas con una expresión que ella solo podía describir como absoluto asombro. «¿Quieres cogerlas?», le preguntó en voz baja. Gabriel asintió, incapaz de encontrar las palabras. Una enfermera le ayudó a colocar primero a Isabela en sus brazos, guiándole sobre cómo sostener su cabeza y levantar su pequeño cuerpo. Él miró a su hija, con los dedos temblorosos mientras le acariciaba la mejilla, y Scarlett vio cómo movía los labios, susurrando palabras en italiano que ella no entendía, pero sabía que eran promesas. Luego pasó a Lucía. La bebé permaneció tranquila, observando, con los ojos oscuros e idénticos a los de su padre. Gabriel se inclinó y le besó la frente, y sus lágrimas cayeron sobre la manta que la envolvía. En ese momento, Scarlett supo que, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor, el miedo y los meses de huida, había tomado la decisión correcta al regresar. Los primeros días con 2 recién nacidos fueron una especie de caos que Scarlett nunca hubiera podido imaginar. Dormir se convirtió en un lujo que se medía en fragmentos de 2 horas. Los llantos de Isabela comenzaban en el momento en que Lucía finalmente se quedaba dormida. Y luego Lucía se despertaba justo cuando Isabela se calmaba, como si las hermanas lo hubieran planeado en secreto para asegurarse de que sus padres nunca descansaran de verdad. Pero también era el caos más dulce que había vivido jamás. Gabriel, en contra de todas las expectativas de Scarlett, no se echó atrás ante el reto. Se despertó a las 3:15 de la madrugada de la tercera noche, después de que volvieran del hospital, encontró el espacio a su lado vacío y lo descubrió en la habitación del bebé. El jefe mafioso más poderoso de Nueva York estaba de pie junto al cambiador, tratando torpemente de ponerle un pañal limpio a Lucía, mientras la bebé lo miraba con ojos curiosos, como si estuviera juzgando la competencia de su padre. El pañal estaba un poco torcido y las lengüetas no estaban bien sujetas, pero Gabriel sonrió a su hija, le habló en italiano con voz suave y Scarlett se quedó en la puerta con el corazón derretido. No era perfecto. Seguía siendo el hombre controlador y sobreprotector que siempre había sido. Todavía tenía momentos en los que volvía a caer en sus viejos instintos cuando se enfrentaba a una amenaza o a la incertidumbre. Pero lo intentaba cada día, y eso era todo lo que ella le había pedido. La señora Chen se convirtió en la abuela no oficial de la niña, ayudando sin imponerse, dejando que Gabriel y Scarlett aprendieran a ser padres a su manera. Había noches en las que discutían sobre cuánto debían comer los bebés, sobre si dejarlos llorar un minuto o cogerlos en brazos inmediatamente, sobre un centenar de pequeñas decisiones que los nuevos padres tienen que tomar. Pero discutían y se reconciliaban, aprendían y se adaptaban, superando juntos cada reto.
El año pasó tan rápido que Scarlett apenas podía creerlo cuando echaba la vista atrás. Isabela y Lucía aprendieron a gatear, luego a levantarse y por último a dar sus primeros pasos tambaleantes por el salón de la casa. Isabela, siempre la más atrevida, se caía y se levantaba. Se caía y se levantaba hasta que pudo cruzar la habitación de un extremo a otro. Lucía, más cautelosa, observó a su hermana durante mucho tiempo antes de decidirse a intentarlo. Y cuando finalmente caminó, lo hizo bien a la primera, como si lo hubiera estudiado cuidadosamente. La casa se llenó de risas infantiles, de balbuceos que aún no eran lenguaje, de juguetes que golpeaban el suelo y de pequeños pies que correteaban sobre la madera. Gabriel llegaba a casa cada día más temprano, a menudo con un juguete nuevo o un libro ilustrado que había encontrado en algún sitio. Se tumbaba en el suelo del salón con sus hijas gateando sobre él, dejándolas que le tiraran del pelo y le tocaran la nariz, riendo como si fuera lo mejor del mundo. Scarlett solía quedarse en la puerta y observar una escena que antes creía imposible. Una noche, cuando ambas niñas dormían y la casa estaba en silencio, Scarlett y Gabriel se quedaron en el balcón del tercer piso, contemplando la ciudad que brillaba a sus pies. Ella apoyó el hombro en el suyo, y el calor de él contrarrestó el frío de la noche primaveral. «No pensé que alguna vez sería tan feliz», dijo ella en voz baja, con la mirada fija en las luces lejanas. Cuando vivía sola en ese apartamento, solo deseaba paz. No me atrevía a desear la felicidad. ¿Feliz cómo?», preguntó Gabriel, deslizando un brazo alrededor de sus hombros. ¿Así? Scarlett se volvió para mirarlo. «Un verdadero hogar, un hombre que realmente me ama, que no solo quiere poseerme. 2 hijos sanos y un futuro que puedo ver sin miedo». Él se inclinó y le besó la frente. «Lamento los años que te quité. Los años en los que tuviste miedo en lugar de ser feliz. No necesito que te disculpes más». Ella se volvió completamente hacia él. «Necesito que sigas intentándolo. Sigue siendo este hombre, este padre. Eso es todo lo que necesito». Se quedaron así durante mucho tiempo, abrazados en la oscuridad, escuchando la respiración del otro y el sonido lejano de una ciudad que nunca dormía dentro de la casa a través del monitor para bebés que estaba en la mesa del balcón. Podían oír la respiración constante de Isabela y Lucía. Esas 2 pequeñas vidas que lo habían cambiado todo. Esto no era un cuento de hadas, pensó Scarlett mientras se recostaba en los brazos de su marido. No había ningún príncipe perfecto ni ningún castillo inmaculado. Gabriel seguía siendo un hombre peligroso con un pasado sangriento. Ella aún llevaba las cicatrices de una infancia huérfana y 2 años atrapada en una jaula de oro. Su relación aún exigía un esfuerzo diario. Aún había momentos difíciles y desacuerdos. Pero esto era mejor que un cuento de hadas, porque era real, no perfecto, pero honesto. No era fácil, pero valía la pena luchar por ello. Habían reconstruido desde las cenizas, ladrillo a ladrillo, y el hogar que habían creado quizá no brillaba como un castillo de cuento, pero era sólido, era cálido, era suyo. Y Scarlett se dio cuenta, mientras levantaba la vista hacia las pocas estrellas visibles a través del resplandor de la ciudad, de que eso era lo que lo hacía perfecto. La historia de Scarlett y Gabriel terminaba aquí. Un viaje de la oscuridad a la luz, del miedo a la confianza, de la soledad a la familia. La lección que nos dejaron fue sobre el perdón y las segundas oportunidades, sobre cómo el amor verdadero no siempre es perfecto, pero vale la pena elegirlo día tras día, sobre cómo el pasado no define el futuro y cada persona es capaz de cambiar si realmente lo desea. Queridos amigos, si esta historia les ha llegado al corazón, denle a me gusta para apoyar el canal. Compartan este video con amigos que amen las historias emotivas para que también puedan experimentar este viaje con nosotros. Y si aún no se han suscrito, denle a suscribirse y activen las notificaciones para no perderse los nuevos videos cada día. Nos encantaría saber lo que sienten en lo más profundo de su corazón. ¿Qué les pareció la historia de Scarlett y Gabriel? ¿Alguna vez han vivido un momento en el que se pusieran a prueba el amor y la confianza? Comparten sus opiniones en los comentarios a continuación. Leeremos y responderemos a todos y cada uno de ellos. Por último, deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida llena de alegría y un corazón lleno de amor cada día. Esperamos que encontréis la paz interior y la felicidad en las cosas más sencillas. Hasta pronto, nos vemos en el próximo video.